Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Viviendo en Libertad, y esta es la última parte de la serie La historia del bautismo. Y si no has visto las partes anteriores de esta serie, por favor, échales un vistazo, escúchalas, porque hoy voy a dar mis conclusiones, voy a estar hablando de las conclusiones a las que yo he llegado. Y voy a estar hablando de el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo 28, 19 y 20 podemos leer: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo diría que este es el versículo clave para todos los que creen y afirman que se requiere el bautismo para ser salvo, o que el bautismo es un mandamiento de Dios. Ha habido una importante controversia en estos últimos años porque hay algunos estudiosos que afirman que esta parte, en realidad, no forma parte del Evangelio. Personalmente, pienso que sí es parte de las palabras que Jesús dijo. Además, la gran mayoría de las versiones de la Biblia, respaldadas por grandes eruditos, tanto católicos como protestantes, afirman que el bautismo trinitario, el de Mateo 28, 19, forma parte de las Escrituras. La palabra griega que se usa para la preposición en es eis, y literalmente significa hacia. Por tanto, el versículo literalmente dice: bautizándolos hacia el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento interlineal griego-español Francisco La Cueva nos dice lo siguiente de la preposición eis. Mateo 28, 19, en el nombre, literalmente hacia el nombre. La preposición indica una dedicación a la trina deidad. Este bautismo nos lleva a la deidad. Es una dedicación a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hacia el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Podríamos afirmar, considerando todo lo que hemos estudiado, que el bautismo es, en el nombre de Jesús, hacia Dios, hacia el Padre, hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo. Pero también, si tenemos en cuenta que la palabra bautizar significa sumergir, no necesariamente en agua, recordemos cómo Jesús usa la palabra bautismo para referirse a la persecución y a su sufrimiento en Lucas 12:50. Entonces, las palabras de Jesús pueden enseñar algo distinto: sumergirlos hacia el nombre, y el nombre implica el poder, la autoridad, la persona, la memoria, hacia el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De igual forma que Jesús vino y se sumergió en nuestro mundo, en nuestro dolor, en nuestra enfermedad y en nuestro pecado, ahora nosotros podemos sumergirnos en Él, y no solamente en Él, también en el Padre y en el Espíritu Santo. Por tanto, cabe la posibilidad de que Jesús no esté hablando del bautismo en agua. Hay algo que confirma esta conclusión, y es que en ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos a los apóstoles bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para terminar mis comentarios, yo creo que el bautismo en agua no es una confesión teológica ni una fórmula mágica. El bautismo es una confesión de fe en la obra que el Padre ha llevado a cabo en nuestras vidas por medio de su Hijo y a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Bendita Trinidad. Ahora voy a contestar a la pregunta: ¿somos salvos por la fe y el bautismo? Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere
será condenado. Este versículo no enseña que el bautismo es necesario para ser salvo. Este versículo enseña que la fe es necesaria para la salvación y no ser condenado. La segunda parte de este versículo es la clave para poder entender lo que realmente dice. El que no creyere será condenado. La fe sí es necesaria para no ser condenado. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un don de Dios, que se recibe por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo puedo afirmar que cualquiera que crea en Jesús y lea la Biblia es salvo. Pero esta afirmación no implica que leer la Biblia sea uno de los requisitos para la salvación, o puedo también decir que el que crea en Jesús y ore es salvo. Pero por esto no estoy diciendo, o diciendo esto no quiero decir que la oración sea un requisito para la salvación. Estoy solamente diciendo una realidad. El que cree en Jesús lee la Biblia, el que cree en Jesús ora, pero decir que el que cree en Jesús y ora es salvo no quiere decir que la oración sea un requisito para la salvación. Por tanto, la afirmación que el que creyere y fuere bautizado será salvo no significa que el ser bautizado sea un requisito para la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 4:5, mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 5:1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y ahora viene la conclusión final. ¿Es el bautismo en agua necesario para la salvación? Mi respuesta es no. ¿Es un mandamiento? Mi respuesta es no. ¿Forma parte del Evangelio? Mi respuesta es no. ¿Sucede algo sobrenatural o milagroso cuando me bautizo? Mi respuesta es no. ¿Estoy haciendo bien si me bautizo? Mi respuesta es sí. Porque el bautismo en agua es una forma de dar testimonio de tu decisión de seguir a Jesús. Es una forma de expresar tu amor hacia Él y tu compromiso con Él. Y es una forma de celebrar con otros tu nueva vida en Cristo. Y aquí termina la serie, la historia del bautismo. Para cualquier cosa, preguntas, comentarios, dudas, aquí me tenéis. Por tanto, mi conclusión es, si alguien quiere bautizarse en agua, adelante, adelante, porque es una forma de dar testimonio, una forma pública de dar testimonio de lo que Dios, de lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho en la vida de una persona. Un fuerte abrazo de vuestro hermano Juan.